Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy presentaremos el último capítulo del libro que se llama Un estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Hoy hablaremos de las predicciones de eventos mundiales que se encuentran registrados en dicho libro. Ahora, muchos musulmanes suelen afirmar que Mahoma es un profeta similar a los profetas que aparecen en la Biblia. Conocer la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso era una preocupación para los judíos de la época de Moisés. Así que la Biblia registró lo que Dios declaró con respecto a un verdadero profeta. Este dará predicciones precisas sobre el futuro y estas obviamente se van a cumplir. Y usted puede leer sobre las características que debe tener un profeta de Dios en Deuteronomio 18. Ahora, ¿supera el Corán esas características establecidas en ese capítulo del libro de la Biblia? Podía parecer extraño dedicar un capítulo en este libro que estamos leyendo a ese tema. Ahí existe una sola predicción en el Corán. Y ese hecho de que existe ese verso da para entender que Mahoma hizo muy pocas predicciones. Se esperaría que el Corán estuviera lleno de predicciones del futuro, numerosas profecías que se cumplieron. Sin embargo, cuando uno estudia detenidamente y objetivamente el Corán, solo se encuentra un verso donde se predice algo de los acontecimientos mundiales o algo que realmente sucedió en la historia. Distinto a lo que el Corán dice sobre lo que ocurriría en el día, digamos, de juicio final, que son, digamos, profecías mucho más vagas. Así que el único verso donde aparece una profecía, digamos, o una predicción acerca del futuro es el verso que se encuentra en el Aya 30, el verso 2 al 4. Y predice una derrota y una victoria. ¿De quién? Ahí dice que los romanos o griegos fueron derrotados en una tierra cercana dentro de unos pocos años, es decir, pocos años que pueden llegar hasta 10. Y luego obtendrán una victoria propia. Eso es todo lo que dice. Así que esa predicción es bastante ambigua, se refiere a una derrota de un ejército que posteriormente tendrán una victoria sobre sus enemigos. Algunas traducciones musulmanas de esa profecía se refieren al ejército de los romanos, otras dicen el ejército griego. Ahora, las fuerzas opuestas a los romanos y a los griegos no son identificadas dentro de la profecía. Romanos o griegos obtenieron una victoria de una manera que tampoco está especificada en la profecía, y la victoria se producirá después de un periodo de unos pocos años, que de 3 a 9 años o de 10 años o 10 años, según la traducción que se haga al castellano de esa palabra. Así que la predicción no fue de gran alcance, está claro que podía ajustarse a un suceso en la época de Mahoma. Ahora, en comparación con la Biblia revela que los profetas y los apóstoles en un transcurso de un periodo bastante extenso, como 1500 años, predijeron por el Espíritu del Señor cientos de profecías, muchas de las cuales son específicas para pueblos, para tribus, para naciones. Y esas se han ido, digamos, completando o cumpliendo a lo largo de los siglos de la historia humana. Los primeros libros de Moisés fueron escritos más o menos entre 1445 y 1405 a.C. Y la última revelación que llegó fue la del apóstol Juan entre el año 90 al año 96 después de Cristo. O sea que es un periodo de tiempo bastante amplio. Solo un ejemplo, bueno, de algunos ejemplos, una de ellas es la destrucción de la ciudad de Tiro, una ciudad bastante famosa en la época antigua, la época que Israel tenía reino, la época, por ejemplo, del profeta Isaías, Ezequiel y otro de los grandes profetas de la Biblia. En las profecías, por ejemplo, de Ezequiel, la Biblia detalla con mucho detalle, valga la redundancia, lo que sucedería a esta ciudad, incluyendo el hecho de que las piedras de la ciudad serían arrojadas al mar, obra que posteriormente fue realizada por Alejandro Magno cuando conquistó la ciudad. Otro ejemplo es el que da el profeta Daniel cuando él demostró o escribió en sus profecías el año exacto en que entraría triunfalmente Jesucristo a Jerusalén. Y eso lo hizo hace más de 400 años antes de que sucediera. También predijo la destrucción del templo de los judíos en el año 70 después de Cristo y la dispersión de los judíos por el resto del mundo. Y en el mismo pasaje de Daniel también detalló la trayectoria del anticristo. Y se puede leer el capítulo 9 de Daniel entre el verso 20 al 27. Daniel también tuvo una visión de la segunda venida de Cristo, con muchas etnias, muchas tribus, muchas lenguas adorándolo. Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. El Señor mismo predijo detalles específicos sobre la destrucción de Jerusalén. Dijo que Jerusalén sería rodeada por diques, cercada y acorralada por todos los lados. Predijo la muerte violenta de todos aquellos que se encontraban dentro de esos muros. Jesús pronosticó que incluso las piedras del templo serían removidas y desechadas. Y Jesús explicó la razón del desastre. Y dijo que esto se debía a que los judíos, sus líderes, no reconocieron que en él al Dios encarnado.
Y puede leer sobre eso, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, pero también la puede leer, por ejemplo, en todo el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. En la historia encontramos a Flavio Josefo, un judío que describió el acontecimiento de cómo fue destruido Jerusalén. Sus obras completas describen cómo Tito atacó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cómo este ordenó construir diques y ordenó a sus tropas que construyeran una muralla exterior alrededor de Jerusalén para cercarla. El propio César ordenó que el templo fuera perdonado, pero las tropas furiosas mataron a los sobrevivientes tras el asedio y saquearon a Jerusalén y demolieron todos los edificios que estaban alrededor, incluso hasta los cimientos, incluido el templo. Como se mencionó en anterioridad en este libro que estamos comentando, los musulmanes creen que Jesús no logró establecer la verdadera iglesia y que la tuvo que enviar a Mahoma para corregir la confusión que Jesús dejó. Los cristianos creemos que Jesús tuvo éxito. Como predijo, ni siquiera las puertas del infierno detendrían el éxito de su iglesia. Y usted puede leer sobre eso en Mateo capítulo 16, versículo 18. Predijo que antes de su regreso el Evangelio sería predicado a todas las naciones y a todas las lenguas para testimonio de su nombre. Mateo 24, capítulo 14. Esta es una predicción audaz para alguien que tenía pocos seguidores y tenía una gran oposición. Sin embargo, eso se ha cumplido a lo largo de la historia. Cristianos de todos los tiempos, y más en este momento, traducen la Biblia a todas las lenguas, escriben audios, hacen programas en otros idiomas, y el Evangelio llega a los lugares que nunca se pensó que llegaría. La Biblia ha demostrado ser confiable en sus predicciones, y los cristianos creemos que las profecías de la segunda venida de Cristo se cumplirán, así como aquellas profecías relacionadas con el día del juicio final. ¿Por qué lo creemos? Porque existen predicciones en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento y se cumplieron. El mismo Dios que dio esas predicciones es el Dios que traerá a cumplimiento las predicciones de la segunda venida del Señor y del día del juicio final. Especialmente cuando leemos, por ejemplo, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero cuando leemos el último libro de la Biblia, en el caso de los cristianos, que es el Apocalipsis, donde toda la segunda venida del Señor se describe con detalle y donde se describen los sucesos que llegarán sobre la tierra antes de este gran día. Jesús dijo que pasaría mucho tiempo después de su ministerio terrenal. Él tendría en un día inesperado. Literalmente en algunas partes del Evangelio dice que vendría como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo está esperando. Su venida sería precedida, perdón, por grandes desastres naturales, grandes milagros como resurrección de muertos y la derrota final de Satanás por mano de Jesús. Ese sería un día terrible para los impíos, pero una maravillosa recompensa para quienes han esperado en el Señor, para quienes han soportado persecuciones en su nombre. Y Jesús será anunciado con una gran trompeta, al sonido de la séptima trompeta, como dice Pablo, y él descenderá del cielo para juzgar al mundo. Pero algunos se sorprenderán por esto. Pero aquellos que han expresado su fe en él, aquellos que han caminado con él, aquellos que han sufrido por su nombre, recibirán esto como una señal de que su rescate está cerca, de que serán redimidos de la persecución. Ellos encontrarán recompensa eterna y se regocijarán, porque la cruz y la resurrección de Cristo pagó sus pecados. Mientras que el Corán contiene un solo verso que describe hechos históricos o profecías que supuestamente sucederían, la Biblia describe cientos y cientos de profecías, muchas de las cuales ya se cumplieron, como por ejemplo el nombre completo de quien rescataría a los a los judíos, perdón, del cautiverio cuando fueron llevados por Asiria. Él dice que Ciro, el siervo del Señor, encontraba en Isaías ese nombre, redimiría o rescataría a Israel y estos volverían a su tierra. También tenemos a profetas como profeta Jeremías diciendo que Jerusalén sería destruida muchísimo tiempo antes de que esta fuera destruida. En el primer exilio, digamos, en el exilio que de los judíos hacia la zona de Caldea, de los asirios. Creemos que las profecías de la Biblia son verdad porque lo que él ya profetizó en el pasado se cumplió, tal como Dios lo dijo por medio de sus profetas. Esa es la razón principal por la cual muchos cristianos creemos que Jesús vendrá. Creemos que Dios regresará y hará justicia, pero también creemos y sabemos que la iglesia pasará persecución por causa del nombre de Cristo, tal como está profetizado, por ejemplo, en la profecía del Monte de los Olivos, cuando el Señor va allí con sus discípulos y comienza a contarles lo que sucederá antes de la llegada, la segunda venida. Al final de los tiempos, cristianos serán perseguidos, el pueblo del Señor será sometido a una severa presión y serán derrotados. Y no solo los cristianos, sino todos aquellos sobre cual el nombre del Señor es invocado, incluidos los judíos. Estamos al final de los tiempos y muchos no se han dado cuenta que esto es así. Prueba de ello es que el Islam, una religión completamente anticristiana, está pasando a conquistar el corazón de muchos que supuestamente son descendientes de cristianos. Prueba de ello es que la ignorancia y lo que antiguamente era visto como grosero y grotesco es exhibido como arte en nuestras ciudades.
Prueba de ello es lo que era blasfemo y pecaminoso, ahora es alabado como ciencia, alabado como arte, alabado como libertad. Ese es el último comentario del libro. Espero que dejen sus comentarios. Gracias por llegar hasta acá y nos veremos en otra próxima oportunidad comentando otro libro, comentando otro material.